callado. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Su presencia la puedo sentir, está acá en esta tarde. Gloria a Dios, qué bendición, hermanos. Oh Señor, qué hermosa adoración que acabamos de escuchar, qué hermosa canción donde el Señor nos invita a través de esa pregunta que hacían los hermanos ahí que cantaban esa canción. Nos decían, ¿estás tú ya preparado? ¿Estás tú preparado ya para la venida del Señor? Qué tremendo que va a ser, qué poderoso que va a ser aquel día, en el nombre de Jesús. Qué tremendo que va a ser una bendición. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estoy acá
coordinando un poquito con el programa, perdonen la demora en el comienzo. Gloria al Señor. Les decía, hermanos, que va a ser una bendición tremenda cuando estemos aquel día frente a la presencia del Señor. Va a ser una tremenda bendición. Y esa canción que escuchábamos recién se llama Cuando Jesucristo venga, cuando Jesucristo vuelva, porque Él ya vino una vez. Y para aquel día tan glorioso debemos estar preparados. Se anuncia desde hace años ya que la venida del Señor está a las puertas y podemos verlo hoy más que nunca. Muchos creen que no, que son fábulas y que Cristo está todavía lejos de venir, o que hace muchos años, como dice creo que la segunda carta de Pedro o la primera, muchos piensan que es toda una fábula, que Él se está anunciando hace años y nunca va a venir. Y sabemos por lo que está pasando, como dice Mateo 24, o otros libros como Lucas, que habla de las señales antes del fin, guerras, rumores de guerra, gloria sea al Señor. Y todo eso está sucediendo, anunciando ya la venida de Jesús. Así como Juan el Bautista anunciaba y preparaba el camino del Señor. Ahora se está anunciando también su venida, la siguiente venida, que es en el arrebatamiento de su pueblo, de su iglesia. ¿Cuántos se sienten iglesia de Dios en esta tarde? Es una tremenda bendición poder tener el tesoro más hermoso, como digo siempre, que es la salvación del alma, pertenecer a la iglesia de Cristo. Y se está anunciando ya su venida. Podemos ver que hay guerras, se están cumpliendo, pestes, nuevas pestes. Ahora se hablaba también del ébola, que estaba resurgiendo con una cepa nueva. Países con mucha violencia, como podemos escuchar en estos últimos días, de un país que es Afganistán, el cual el presidente se fue, abandonó el poder y lo tomaron los talibanes. Y muchos cristianos están siendo perseguidos. Son todas claras señales de que el Señor Jesús viene. Y como decía esa canción, ¿estás tú ya preparado si hoy viniera el Señor? Hoy vamos a estar hablando, como podemos ver ahí el mensaje, dice, se llama así, las vestiduras. Lava tus vestiduras, es tiempo. Es tiempo de lavar nuestras vestiduras. Esas vestiduras que todavía en muchos de nosotros, aún como pueblo escogido de Cristo, como pueblo escogido de Dios, están sucias todavía esas vestiduras. Y debemos limpiarla cada día. Hoy tuve la oportunidad, para la gloria del Señor, de en mi día de descanso salir a recrear un poco mi mente, y me fui a dar la vuelta a la laguna y compartí un pequeño video que grabé, que está en mi Facebook, y compartí algo de lo que vamos a estar compartiendo hoy, que debemos estar listos porque Cristo viene pronto. Y si no es por su venida y antes de la venida, nos toca partir por el proceso que todos conocemos, que es terminar nuestro ciclo aquí en la tierra, nuestra vida a través de la muerte. Con la muerte no termina todo, con la muerte empieza todo. Esta vida que podemos llegar a vivir, como siempre comparto, 80 años, 90, a veces menos. Es una vida que dura poco a comparación con la eternidad. Y a través de Adán y Eva, que ellos pecaron, entró el pecado en ellos hasta nuestros días. Hoy hay pecado y solamente hay alguien que puede librarnos de ese pecado, que se llama Jesucristo. Jesucristo es real. Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, que vino aquí a la tierra y vino a dar su vida por nosotros. Y luego murió y resucitó y nos dejó como consuelo, como consolador, dice la palabra, el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. Dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba, como decía, recién terminaba ese video diciendo esa palabra, voy al cielo, voy a mi casa a preparar moradas para ustedes. Pero también hoy compartía en ese videito que subí, gloria sea al Señor, que es necesario lavar nuestras vestiduras. Y que esas moradas que nuestro Padre tiene preparadas para nosotros son para los que le aman. Y los que le aman, los que aman a Cristo, van a guardar sus mandamientos. El mensaje principal que hoy voy a estar compartiendo está en Apocalipsis. Muchos lo han leído, muchos lo conocen, muchos por ahí no se acuerdan. Y voy a hablar de dos de las cartas, dos de los mensajes que el Señor Jesús le da al apóstol Juan. Y uno es a la
iglesia de Éfeso y otro es a la iglesia de Sardis. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a todos ustedes, que no les di la bienvenida. Dios les bendiga grandemente a todos los que están conectados, a los que veo acá en la página de la iglesia que están conectados, a los que se van a ir conectando y a los que luego van a ver el video que va a quedar subido. Y es un video, una palabra especial hoy, como todas las demás, pero yo siempre digo que hay que hacer foco en algo importante, que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, vino a dar su vida por nosotros y nos dejó toda la Escritura, tanto el Antiguo Testamento para que lo prediquemos como el Nuevo. Y es necesario, más allá de que vayamos de Génesis a Apocalipsis, siempre predicando, porque es todo palabra conforme a lo que estableció Dios, que no dejemos de hacer foco las iglesias de Cristo. Y tal vez pueda haber pastores de otras iglesias que no tengan el mismo pensamiento, o sí, que se debe predicar sobre la santidad. Y lo digo yo con la autoridad que siento que lo puedo decir, no siendo pastor, pero el llamado que Dios puso en mi corazón a maestro de la palabra y cada día para la gloria del Señor, creciendo más en el Evangelio. Puedo ver eso no solamente aquí en Argentina, sino en otros lugares. Veo muchas veces prédicas de Chile, de Honduras, estoy viendo ahora, de muchos lugares, Estados Unidos, donde hay iglesias que predican el mensaje central, que es la salvación del alma, y habla de tener santidad. Pero también hay iglesias que se enfocan mucho, que está perfecto, y siento de decirlo, sobre la fe, que es importantísimo, y yo predico sobre la fe porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario vivir por fe para estar cada día más en el camino de la santidad. Para poder caminar con Dios es necesario vivir por fe. Eso nos va a llevar a la santidad. Pero hay iglesias que se están olvidando, y esto es un mensaje a un llamado, a predicar con más frecuencia uno de los mensajes más poderosos, que es la salvación del alma a través de la santidad. Porque la palabra, Dios es justo, Dios es amor, pero Dios es justo y Dios no puede obviar a la persona que vivió por fe toda la vida, pero vivió un poco en pecado, y hacerla entrar al reino de los cielos. Él no hace acepción de personas. Es necesario predicar sobre la santidad, y aún más en estos últimos tiempos donde hay tanta persecución contra el pueblo cristiano, no contra un pueblo religioso, no contra las religiones en general. No es casualidad que estén persiguiendo al cristianismo, porque la verdad está en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. No están persiguiendo al catolicismo, no están persiguiendo al mormonismo, no están persiguiendo a los testigos de Jehová, no están persiguiendo a los, no sé si se llaman los hinduistas, los mormones, a ninguna religión. Están persiguiendo a los que tienen una relación con Dios, los que tienen una relación con Cristo, porque saben que ahí está la verdad y quieren imponer otras cosas. Y es lo que se prepara para la gran tribulación eso. Por eso debemos estar listos para la venida del Señor. El apóstol Pablo, quiero arrancar con esta palabra. Hoy no va a estar el pastor Luis ni la pastora Clarisa. Pronto estaremos nuevamente emitiendo juntos para la gloria del Señor, según cuando sea su voluntad pronto. Hoy estoy yo solo acá, pero no estoy solo. No tengo a nadie que me apunte quiénes están saludando, quiénes están conectados, pero tengo una de las cosas más maravillosas y el más maravilloso de todos, que es el Espíritu Santo. No estoy solo, el Espíritu Santo está acá. Por eso cuando empecé adorando al Señor, y creo que ustedes también con esa hermosa adoración, cuando Jesucristo venga, si ustedes analizaron y meditaron esa letra, nos exhorta a estar preparados para la venida del Señor. Y dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, me gusta mucho esta palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo, quien juzgará, a todos nosotros nos está hablando, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Hay algunos que todavía están vivos, otros que murieron ya, pero a todos los va a juzgar el Señor, dice. Y a los muertos, en su manifestación y en su reino, dice. Gloria sea al Señor. Que prediques la palabra, le decía Pablo a Timoteo. Eso es lo que estoy haciendo yo. Todos debemos ser Timoteos hoy. Pablo le está diciendo para la iglesia de hoy esta palabra también. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Por eso le decía, me gusta mucho esta palabra. Me siento partícipe de ser como Timoteo, que Pablo nos está exhortando a predicar en tiempo y fuera de tiempo, y sobre todo en estas épocas, porque en algún tiempo no habrá oportunidad de la prédica.
ya no habrá forma de predicar porque seremos más perseguidos aún y tendremos que estar escapando. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, lo que estamos enseñando, gloria sea al Señor, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus enseñanzas y nada conforme a la palabra del Señor. Y apartarán, dice, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas esas personas y esos maestros de la palabra. Pero tú sé sobrio en todo, Timoteo, dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando yo leía este último versículo, dice, haz obra de evangelista. No está diciendo a Timoteo justamente que haga obra de pastor ni obra de otra cosa, de evangelista. La palabra de evangelista viene del evangelio, y el evangelio, cuando leía ese pasaje, son las buenas noticias. Cristo vino a traer el evangelio, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, y esa buena noticia es que tenemos salvación y vida eterna a través de Cristo. Cuando lo aceptamos, el Espíritu Santo entra en nosotros y empieza a trabajar en nosotros. Pero si le damos lugar, el Señor nos da el libre albedrío para recibir a Cristo. Nos llama, muchas veces nos llama durante la vida. Y luego que nos llama, nos predica a través de personas la palabra, como me predicaron alguna vez a mí, y hoy para la gloria del Señor estoy sirviendo al Señor. En un principio era una oveja que congregaba y nada más. Hoy soy una oveja que además sirve al Señor para su gloria, y es una bendición, un gusto. Es necesario predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Yo le decía recién que, no me quiero ir mucho del tema, hay que ser como Timoteo. Y cuando leía esta palabra evangelista, es buenas noticias. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Entonces estamos haciendo foco en que debemos predicar sobre la venida del Señor. ¿Y podemos predicar siempre sobre la fe? Podemos predicar sobre la fe. ¿Podemos predicar sobre los milagros de Jesús? Amén, sí, podemos predicar sobre los milagros de Jesús, sus enseñanzas. Pero también debemos hacer, si son las buenas noticias y si Cristo vino a salvar lo que se había perdido, debemos predicar algo fundamental, como decía antes, que es caminar en santidad. Hay muchas almas, muchas personas que estando en el camino del Señor seguramente no les gusta escuchar mucho sobre la santidad, porque todavía tal vez no han nacido nuevo y todavía quieren vivir en la carne ciertas cosas. Y duele cuando uno dice, y esas personas no entienden, cuando hacen Señor a Jesús, cuando hacen Señor de su vida a Jesús, significa Señor, ahora Señor Jesús, tú eres mi Señor, gobierna tú a través de tu Espíritu Santo mi vida entera. Yo quiero hacer lo que tú me pidas para que me vaya bien aquí, que sea de larga vida aquí en la tierra, bendecido, y además tenga vida eterna. Pero muchos todavía como pueblo de Dios seguimos haciendo algunas cosas que nos parecen a nosotros. Por eso acá Pablo decía que en algún momento no se va a poder predicar la sana doctrina y van a venir otros a enseñarnos otras cosas. Y hoy está sucediendo. Se predican cosas que tal vez no están conforme a las Escrituras. Y hay gente que cuando uno le habla de ciertas palabras que están escritas en la Biblia, y podemos nombrar ciertos temas, pero no los voy a nombrar ahora, será para otro momento, y podemos mostrarlo a través de este libro que es la Biblia, es la palabra del Señor. No quieren igual escuchar, porque en sus deleites carnales todavía quieren seguir viviendo. Por eso este pasaje, para empezar, que dice, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque muchos están enseñando que no es correcto la sana doctrina. El título del mensaje, uno organiza la reunión de una manera y el Espíritu lo va moviendo lugar a veces a uno y cambia ciertas cosas. Dice, lava tus vestiduras, es tiempo. El mensaje central va a estar en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La pregunta que cuando yo preparaba el mensaje formulaba, y es para mí primeramente esta palabra que vamos a estar compartiendo hoy, es si la iglesia de Cristo, no sé cuántos del otro lado pueden, aunque yo no los escucho, pueden escribirlo ahí, no sé si lo puedo estar leyendo, pero ¿cuántos pueden decir amén? Sí, la iglesia de Cristo está preparada para el arrebatamiento. ¿Está la iglesia de Cristo preparada para el arrebatamiento? Una pregunta que nos debemos hacer.
o para encontrarse cara a cara con el Señor, si fuera a través del proceso que nos toca vivir a la mayoría, que es el proceso de la muerte. El Señor Jesús puede que sea, nosotros somos la generación del rapto, creemos en eso, y puede ser que nosotros nos vayamos con Cristo antes de pasar por la muerte, sin pasar por la muerte en realidad. Pero sea por una cosa u otra, nos estaremos frente a Dios, y Dios en su juicio nos estará mostrando nuestras obras, sean buenas o malas, lo que hayamos hecho. Inclusive, déjenme decirle que allí hayamos caminado en santidad y entremos al reino de los cielos, serán mostradas las obras malas que hicimos. Todo lo que hicimos en la vida se pasará como una especie de película y será mostrado a cada uno de nosotros. Y para eso debemos estar preparados, y yo creo que Dios nos guarde y nos fortalezcamos más. Por eso el título del mensaje, lava tus vestiduras. Cada uno de nosotros tiene una vestidura que debe lavar día a día. Pero no sé si estamos preparados si hoy viene el Señor. De una iglesia hay iglesias de 500 miembros, de 500 ovejas, de 20. ¿Cuántas ovejas, cuántos hijos de Dios en realidad se irían con el Señor en el rapto? O si no fuera por el rapto, como decíamos recién, nos toca partir por medio de la muerte para irnos de esta vida pasajera que no dura más de 80 años, 90, o puede durar menos porque he visto mucha gente joven morir. ¿Está listo para estar delante de la presencia del Señor? Y si el Señor viniera, como decía antes, en el rapto, ¿cuántos irían o se quedarían en la gran tribulación? Hoy hablábamos con el pastor, hablaba por teléfono y hablábamos de eso, creo. Si hoy estamos siendo perseguidos, imagínense lo que va a ser la gran tribulación. Esas son las preguntas que debemos hacernos cada día. Los que amamos a Dios queremos ser salvos, queremos agradarles, queremos caminar en santidad. Entonces son preguntas que nos debemos. Yo pienso en eso siempre. No le tengo miedo a la muerte, pero no quisiera ir al infierno. Yo quiero agradarle a Dios en todo. Yo amo a Dios. He pasado de tener, como siempre enseño, y lo puedo sentir tremendamente en mi corazón, he pasado de tener una religión a tener una relación con Dios. Y aún me falta más por crecer. Pero el crecer día a día va a ser cuando el Espíritu Santo siga obrando en nosotros y nosotros le damos lugar. Si nosotros todavía seguimos agradando a la carne o al mundo, no podemos dejar que el Espíritu Santo nos transforme, que sea ese, como dice esa canción conocida, que Él sea nuestro alfarero y nosotros ese barro que Él nos moldee. Nosotros tenemos que dejar moldearnos, y ni más ni menos por el Espíritu Santo. Entonces le decía que esas son las preguntas que debemos hacernos cada día. Y tengo muy en mi corazón, cuando digo esto, lo siento así, que dice, cada día que Dios, por su misericordia, y compartía eso en el videito ese que subí en mi Facebook, Dios por su misericordia nos permite vivir un día más de vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo entiendo así, yo lo siento así profundamente en mi corazón. Dios a mí me está permitiendo vivir un día más de vida. ¿Para qué? No solamente, como hoy por ejemplo que fui a pasear a la laguna, a disfrutar de las bendiciones, poder compartir con hermanos la palabra, otra de las bendiciones tremendas, sino para poder entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Por qué nos permite vivir un día más y un día más? No solamente para disfrutar, sino lavar nuestras vestiduras. Por eso el título del mensaje, es necesario repetirlo, lava tus vestiduras. Es tiempo. Y podría agregar, porque sin santidad, y eso lo dice el Señor, nadie verá al Señor. Y esto es un ejercicio a diario el que debemos practicar, la santidad. Nosotros por nuestros propios medios no podemos ser santos. Dios nos santifica, y vuelvo a decir lo que es a través del Espíritu Santo. Si nosotros buscamos agradarle cada día, si nosotros pasamos tiempo en su presencia, si nosotros adoramos al Señor en espíritu y en verdad, si nosotros oramos y ayunamos, si pasamos tiempo con Dios, esa intimidad con el amado, como dice siempre, digo, esa canción de Marcos Brunet, intimidad con el amado, eso es lo que pide el Señor. No pretendamos querer agradar al mundo y caminar en santidad, porque no se puede. Y no pretendamos hacer eso a medias, caminar a medias en la santidad no se puede, y después decir, bueno, porque yo en el cielo voy a adorar al Señor eternamente, le voy a dar la gloria, y acá no estamos dándole la gloria, no estamos dándole alabanza, no lo estamos honrando con santidad. No pretendamos hacer recién en el cielo la santidad cuando ya la tenemos que estar practicando.
Debemos practicar también, además de la santidad, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe nos va a llevar a que nos acerquemos más a Dios. ¿Y cómo practicamos la fe, hermano? Me van a preguntar. Y lo vengo compartiendo mucho en el libro de la primera carta de Pedro, capítulo 1, y nos dice que a través de las pruebas. Hay gente que conozco, gloria sea al Señor, que está pasando por muchas pruebas. Tal vez enfermedades, pérdidas de familiares. A muchos le está pasando eso. Otras personas que tal vez están siendo probadas en otro ámbito, tal vez han perdido el trabajo, tal vez sus hijos se le están rebelando, pero a través de las pruebas somos ejercitados en la fe. Vieron que recién decía que no podemos por nuestros propios medios. Sí podemos decir, Señor, aquí estoy, en medio de esta prueba, de esta tormenta que estoy viviendo, la barca se me está sacudiendo, Señor. El Señor a veces permite que se sacuda esa barca para probar nuestra fe, porque dice que el fin de la fe es la salvación de nuestra alma. Gloria sea al Señor. Además debemos practicar la paz, sin la cual nadie verá al Señor. Si estás enojado con alguien, aunque estés enojado y tú tuvieras razón en lo que te hizo esa persona, debes perdonar. Porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y pedimos tener vida eterna y anhelamos la vida eterna a través de Jesucristo, y Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Entonces hay cosas para cambiar, cosas para que el Espíritu Santo transforme, porque hay cosas todavía que tenemos amargura en el corazón, en la carne, y debemos soltar. Se dan cuenta que esta vida no es solamente para disfrutar, sino para procesarnos, para estar preparados para la venida del Señor. Y debemos practicar el amor, una de las principales cosas. El amor, amar como Dios nos ama a nosotros. Y aún a mucho pueblo de Cristo, mucho pueblo de Dios les falta eso. Amén. Es importante pasar tiempo con el Señor, pero si no pasamos tiempo con el Señor, el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros. Por eso vemos gente que está apagada, que ha comenzado bien en el camino, pero hoy se ha apartado. Y no solamente se ha apartado, sino que el apartarse de Dios va a producir una de las peores cosas, que es volver al mundo y volver al pecado. Conozco, y lo digo con tristeza, y seguramente Jesús tiene más tristeza todavía. El Espíritu Santo está aún más triste de esas personas que recibieron dones, que recibieron milagros, que servían al Señor y se han apartado. Dice la palabra del Señor que los dones y los llamamientos son irrevocables. Yo puedo ser maestro de la palabra, enseñar la palabra, pero si no me cuido, seré un oidor más de la palabra y no un hacedor. Y esas personas que se apartaron, como el hijo pródigo, hoy es el llamado a través de este mensaje, y siento que viene de parte de Dios, a que lavemos nuestras vestiduras porque Cristo viene. Que estemos preparados. Amén. Vamos a ir a la palabra central que está en Apocalipsis. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2 es uno de los mensajes que Jesús habla al apóstol Juan, y le habla a varias iglesias. Son 7 iglesias. ¿Y por qué le habla a 7 iglesias? A distintas iglesias. Son todas las iglesias de Cristo, podemos ver. Nos está hablando hoy a nosotros como iglesia de Cristo. La iglesia de Chascomús, el centro cristiano, de la otra iglesia, que no voy a dar nombres, distintas iglesias que hay en Chascomús, en Buenos Aires, en el resto de Argentina, iglesias que hay en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en todo el mundo. Cristo nos viene a hablar a través de esta palabra. Y son iglesias las cuales, y me incluyo que este mensaje era para mí, muchas veces hacemos las cosas bien delante del Señor, estamos siendo rectos, pero en algunas cosas nos falta algo. Y esta palabra que el Señor le habla al apóstol Juan en el mensaje a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, dice el Señor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: así dice el Señor. Me gusta cuando uno dice la palabra del Señor, así dice el Señor, para que seamos temerosos de Dios, para que abramos nuestros oídos. La palabra del Señor nos dice: despiértate. Nos está hablando la iglesia de Cristo. Despiértate tú que duermes. Hay mucha iglesia dormida. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así que
Muchos están dormidos porque han apagado su comunión con el Espíritu Santo. Han dejado de buscar esa luz, esa presencia de Dios, y se han dormido. Por eso el Señor nos exhorta y dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras. Nos está hablando hoy, año 2021, nos está hablando a muchos de nosotros, y no solamente puede ser que esta palabra la entendamos como que les habla a los siervos de Dios, sino que le está hablando a la iglesia, al pueblo de Cristo. Yo conozco tus obras, a ti que estás conectado del otro lado, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor acá nos puede estar hablando de esta manera y decir: yo sé que tú eres un predicador, que tú eres maestro de la palabra por llamado del Señor, que tú eres pastor por llamado del Señor, que tú eres un evangelista, que tú tal vez todavía no aceptaste el llamado, no lo tienes, pero al ser una oveja de Dios también tienes la obligación de predicar el mensaje de la salvación, ir y hacer discípulos a las naciones, dijo el Señor Jesús. Tal vez podemos estar sirviendo al Señor, ayudando a los demás, con escuela dominical, con comedor para los niños, en la puerta de la iglesia recibiendo a los hermanos, sirviendo al Señor de muchas maneras. Y lo hacemos, como dice acá, por amor de su nombre. Por amor de su nombre lo hacemos. Y no hemos desmayado, seguimos adelante. Pero tengo contra ti, dice el Señor Jesús. Mira que el Señor Jesús te diga o me diga a mí, cuando leía este mensaje, que lo leí más de una vez cuando lo estaba preparando, yo me sentía en muchos casos identificado, que el Señor me diga: mira, Sebastián, tú haces esto, haces lo otro, pero tengo contra ti. Vuelvo a hablar de que el tema de hoy es limpiar nuestras vestiduras. Todos tenemos cosas para cambiar y no las podemos cambiar nosotros. Por eso decía antes que es el Espíritu Santo el que lo hace. Pero si no vivimos un camino de una vida de santidad, el Espíritu Santo lo contristamos y no puede obrar en nosotros. Pero tengo contra ti que has dejado, todos conocen este pasaje, has dejado tu primer amor. Mira que venga el Señor y te encuentres con Él y Él te diga: mira, como decía recién, tú has servido en el Evangelio, has predicado, has hecho obras, has ayudado a mucha gente. Pero esas son obras. Pero has dejado tu primer amor. Me has dejado, dice el Señor. Si la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, no dice que sin las obras nadie verá al Señor. La santidad conlleva que pasemos tiempo con Dios, que destinemos tiempo de nuestros días, más allá de que tenemos obligaciones, que tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas. Servimos en el ministerio, para los que sirven en el ministerio, que es una tremenda bendición y eso no tiene precio. Es algo hermoso servir al Señor, en el área que sea. Cuando somos llamados es algo hermoso y todos tienen un llamado. Pero es necesario, gloria al Señor, que decía recién que para estar en santidad es necesario tener una relación con Dios, una intimidad, pasar tiempo, enamorarse cada día más de Dios, enamorarse de su Espíritu Santo y tener ese amor que nos habla acá el Señor Jesús. Pero Él nos dice que más allá de las horas habremos hecho muchas cosas bien, hoy estamos vivos, estamos sirviendo al Señor, pero dice: has dejado tu primer amor. Y ha pasado o pasa en muchos ministerios, que ha pasado de esa persona, tal vez un pastor, quien sea el maestro de la palabra, quien esté sirviendo al Señor, que al principio estaba enamorado de Dios y después se enfocó tanto en el ministerio que perdió su comunión con Dios. Y no es raro lo que estoy diciendo. Lo dice la palabra: has dejado tu primer amor. Por eso Él menciona el Señor Jesús a través de esta palabra que hemos trabajado arduamente por amor de mi nombre y no hemos desmayado, pero hemos dejado, vuelvo a repetir, nuestro primer amor. Una de las causas, y creo que lo dije recién, que va a producir en nosotros el haber dejado el primer amor, significa haber dejado de buscar a Dios, haber dejado de levantarnos a orar, haber dejado de orar durante el día, de pasar tiempo con Dios, de adorarlo, de leer su palabra, de poder escucharlo, porque muchas veces
Es necesario en la oración, uno piensa que son palabras repetitivas y no son palabras reiteradas, sino que hay que pasar tiempo. Esa es la oración, pasar tiempo con Dios. Y pasar tiempo con Dios también significa hacer silencio para que Dios nos hable. Y eso muchos no lo sabemos. Eso es lo que nos va a hacer permanecer, que cada día nos enamoremos más de Dios, más y más, y obviamente vamos a querer servirlo más y más, hasta llegar a pensar, y me ha pasado, para la gloria del Señor, decir: Señor, yo quiero trabajar para ti a tiempo completo. Tengo un trabajo que, gracias a Dios, hace muchos años que estoy, pero yo llegó un momento que cada día me enamoro más del Señor, no solamente por lo que hizo en mi vida, sino por su misericordia. No pasa, gracias a Dios, un día, si alguien quiere copiar eso que hago siempre por las mañanas, y lo he predicado muchas veces, es levantarme, y apenas me levanto y le digo: gracias, Señor, gracias por darme un nuevo día, porque reconozco que tú me estás permitiendo despertar, tú me estás permitiendo respirar, tú me permites ver con mis ojos, tú permites que mi corazón tenga latidos, que mis pulmones respiren. Habré pasado por enfermedades, habré pasado por accidentes, pero tú me guardaste. Y es enteramente por la misericordia de Dios que estamos vivos. Hoy decía en ese video que grababa que aún los que no creen, o los llamados ateos, o los religiosos, o esos que se burlan de Dios, los que no quieren venir al Evangelio, a recibir a Cristo como Señor y Salvador para tener vida eterna, aún ellos están vivos por la misericordia de Dios. Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que Dios es maravilloso, Dios es amor. Y Dios amó al mundo, dice, que envió a su Hijo a morir por nosotros, por todos. Yo en algún momento de mi vida tampoco era un hijo de Dios. Sí, era un religioso, pero no tenía a Cristo en mi corazón, y si me moría me iba al infierno, literalmente. Un lugar de donde no se sale más. Y está escrito en la Biblia, porque muchos toman el nombre, cuando le predico a gente que no conoce, se burla o lo toma como un nombre, el infierno, como algo fantasioso, y lo que no saben que es real. Pero antes yo, aunque no era un ateo, era un religioso, igual no andaba en el camino del Señor. Y digo: Señor, gracias por tu misericordia, por haberme salvado. Y a ti que estás del otro lado, o el que vaya a ver luego el video, sea creyente o no creyente, Dios te tiene vivo por su misericordia. Si hoy eres un hijo de Dios, es porque Dios te tocó el corazón y tú lo abriste. Dios te llamó, y Dios me llamó a mí, y Dios sigue llamando. Hoy es el día de la salvación de muchos que no conocen a Dios. Y Dios nos llama y toca nuestro corazón varias veces en nuestra vida. Pero hay gente de corazón duro que no quiere aceptar a Cristo. Y la gente, volviendo al tema, que aceptó a Cristo, muchas veces se escucha que cuando estás hace un año en el Evangelio, ¿y cuánto haces que estás en el Evangelio? Y te ven eufórico, contento, gozoso, y adorando y saltando y compartiendo la palabra por ese tesoro tan grande, y uno le dice: no, hace un año. Y me han dicho, una vez me dijeron: bueno, estás en el primer amor, pero voy a seguir en el primer amor. Y todos nosotros debemos seguir en el primer amor, porque si nos apartamos de Cristo, como dice el libro de Juan, capítulo 15 creo, Él es la vid y nosotros los pámpanos, separados de Él nada podemos hacer. Por eso nunca apaguemos el primer amor. Pero hay personas que han apagado su primer amor, han dejado, dice, su primer amor. Dice el Señor Jesús, ni más ni menos, no lo dijo un ángel, no lo dijo el apóstol Juan, lo dijo Jesús: me han dejado, no han seguido enamorándose de mí cada día. Recuerda, por tanto, dice el Señor Jesús, ¿de dónde has caído? ¿De dónde has caído cuando dejaste de buscar de Dios? Esa es la pregunta. En el momento que dejaste ese amor que tenías con Cristo, fue un afano en la vida, fue una desesperación, fue una enfermedad, fue la pérdida de un ser querido y te enojaste con Dios, fue una raíz de amargura, pueden ser muchas cosas. Recuerda, dice, ¿de dónde has caído? ¿En qué momento dejaste de buscarme? Y dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, vuélvete a enamorar de mí. Pues si no, dice, vendré
pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y dice acá el versículo 7 algo importantísimo cuando lo leía. El que tiene oído, no todos tienen oído, por más que estén en la iglesia, que seamos miembros del cuerpo de Cristo, muchas veces uno va a la iglesia y lamentablemente no tienen hambre por la palabra, otros son cizaña en medio del trigo. Pero acá les habla a los que tienen hambre de la palabra, a los que se le predica con la palabra del Señor, y aunque no le guste tal vez lo que está pasando, se lo está corrigiendo con amor y dice, sí, está conforme a la palabra, tiene razón. A esos les habla. Dice, al que tiene oído, oiga. Dice lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y dice otra cosa importante, además de oír y aprender. Al oír aprendemos. Al que venciere, dice en este mensaje el Señor, al que venciere, es decir que no solamente basta con predicar la palabra, aceptar a Cristo en nuestro corazón, servir al Señor, sino que hay una lucha constante en nuestra naturaleza que vivimos hoy y la naturaleza carnal, la naturaleza que teníamos en el pasado que quiere resurgir. Hay una lucha a diario, por eso hay que volver a enamorarse de Jesús, porque conozco, como decía antes, creo que lo mencioné, hermanos que estaban como hijos de Dios, que estaban en el Evangelio, que tienen dones todavía, pero lo apagaron, que estaban enamorados de Cristo, pero dejaron de buscar de Dios, y le costó caro, y le está costando caro. Todavía tienen tiempo de arrepentirse, están como el hijo pródigo, están sumergidos en el pecado a causa de no estar enamorados de Cristo. Haber permitido entradas, abrirle puertas a los demonios, abrirle puertas al diablo, literalmente hablando, hizo que se enamoraran de Jesús, dejaran de buscar de Jesús, y eso conllevó a que vuelvan a su vida anterior, a su vida de pecado. Y muchos veo que están, y conozco a varios, atados, tremendamente sumergidos en el pecado, porque dejaron de amar a Cristo. Has dejado tu primer amor. Por eso hablaba, dice la palabra del Señor, al que venciere, es necesario luchar para vencer. Sin prueba no hay victoria. Y esto es santidad y fe, esta palabra. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Ni más ni menos. La vida eterna. El cual está en medio de ese árbol de la vida en el paraíso de Dios. No está acá en la tierra. Para alcanzar ese lugar debemos vivir en santidad. Y la palabra del Señor nos está hablando hoy de lava tus vestiduras. Yo siento en mi corazón que el Señor me dio ese mensaje, y este mensaje te lo está hablando el Señor a través de su Espíritu Santo, no es Sebastián. Yo, Señor, oro antes para que tú me uses, como le digo siempre, para que tú hables a través del Espíritu Santo. Pon palabras en mi boca para edificarme a mí y a tu pueblo. Lava tus vestiduras, es tiempo. Ya no hay que perder más tiempo, nos está diciendo esta palabra. Lava tus vestiduras para crecer en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el otro mensaje, en el capítulo 3 de Apocalipsis, habla y dice el mensaje a Sardis, a otra de las iglesias que tenía cosas buenas, pero también tenía cosas observadas por parte del Señor Jesús. Como todos nosotros, sabemos que no somos perfectos. La palabra del Señor dice, no recuerdo el capítulo, pero en Filipenses, que el que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de su venida. ¿Qué quiere decir? Que Dios, el que comenzó la buena obra en nosotros desde que aceptamos a Cristo, la irá perfeccionando en nosotros, ese barro que se va moldeando y se va haciendo un vaso de oro, no un vaso de barro, un vaso de uso honroso delante del Señor, para que sea útil. Lo va haciendo ese trabajo el Espíritu Santo. Pero si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros, Él no puede terminar esa buena obra. Por lo tanto, no podremos pretender tener vida eterna si el Espíritu Santo no nos va depurando, no nos va limpiando, purificando, santificando, y no nos vamos limpiando nuestras vestiduras. En la carne no lo podemos hacer. Solamente debemos pasar tiempo con Dios, abrir nuestro corazón a Dios y rendirnos delante de Él, para que Él obre. Este mensaje dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, otra de las iglesias,
El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, el Señor Jesús: yo conozco tus obras. Y qué tremendo este pasaje. No sé si ustedes tienen su Biblia abierta, sería importantísimo que la tuvieran abierta. No sé si se recuerdan lo que voy a decir, qué parte viene ahora. Dice: yo conozco tus obras, dice el Señor Jesús. ¿A ti te está hablando? ¿Me puede estar hablando a mí? Sí. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Tiene algo que ver con el mensaje anterior a la otra iglesia? Podemos estar sirviendo a Cristo, mencionaba antes, predicando la palabra, siendo pastor. Qué importante, quiero observar algo, qué importante. Yo no soy pastor, todavía no sé si el Señor me va a llamar. Me llamó a ser maestro de la palabra y para su gloria el Señor me va dando en la búsqueda a Él cada día más discernimiento. Pero la importancia, que muchos no saben, por eso es importante orar por cada pastor, que es ser pastor. Hace muchos años, sin conocer tanto del Señor, a donde yo me iniciaba, yo veía la responsabilidad de cuando una persona es llamado a ser pastor. Y yo lo comparo con esto. El otro día se lo compartí a mi pastor. Yo lo siento así, y eso que no soy pastor. Ser pastor yo lo comparo a ser, es más importante aún que ser un médico cirujano que opera corazones para salvar vidas. Sabemos que un médico cirujano puede tener mucha enseñanza, puede aprender todo, pero muchas veces no salen las cosas como él pretende, que es salvar una vida. Y sabemos que perder una vida en un lugar de cirugía donde la persona está siendo operada y el médico está poniendo toda su enseñanza y toda su sabiduría para salvar a esa persona. Muchas veces pasa que la persona no resiste en la operación y muere. Su corazón deja de latir. Pero yo digo que la responsabilidad de un pastor es aún mayor, hermanos. Muchos piensan que es ir y pastorear y nada más. ¿Qué significa ir y pastorear? Yo digo que se compara con un médico cirujano, porque al cirujano se le muere el paciente. Pero el trabajo de ser pastor es pastorear a las ovejas. Por eso hablaba al principio, no sé si me va a ser muy extensivo el mensaje, pero no sé cuánto tiempo voy ya, pero necesito decirlo. El trabajo de ser pastor, y es importante saberlo, es predicar la sana doctrina, predicar sobre la santidad conforme a la palabra del Señor, no a lo que nos parece, sino conforme a lo que Dios está hablando en nuestro corazón. Y puede pasar a veces que nosotros tenemos el mensaje de parte de Dios y yo no quiero predicar sobre eso porque se me va la gente de la iglesia, o van a dejar de ofrendar, muchos piensan, se me van a ir los jóvenes por hablar de santidad. Y Dios nos llamó a hablar de salvación y santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso digo que importante el pastor, la obligación que tiene, la responsabilidad que luego él le va a tener que dar cuenta a Dios de cómo cuidó las ovejas. Y quiero hacer énfasis en las ovejas de Dios, en las ovejas de Cristo. No son las ovejas del pastor. Se les da al pastor para que las pastoree, pero el pastor de los pastores es Jesucristo. Aleluya. Muchos piensan tal vez que las ovejas son del pastor y por eso le enseñan así, y arman a veces como quieren las enseñanzas. Y no debe ser así. Un llamado también y ver la importancia de ser pastor, porque cuando estemos delante de la presencia del Señor, inclusive como maestro de la palabra, se nos va a pedir explicación. ¿Qué predicaste? Si eso no está conforme a mi palabra. Yo no enseñé eso en mi palabra. Y eso muchas veces pasa por no pasar tiempo con Dios, o por querer agradar al hombre por ciertas situaciones y no a Dios. Y Pablo dice: prefiero agradar a Dios y no a los hombres, porque si no, no sería siervo de Cristo. Siervo de Cristo es aquel que como pastor, por ejemplo, pastorea como Dios manda a las ovejas y reconoce que las ovejas son de Dios. Y vuelvo al mensaje. Eso quería hablar sobre la importancia de orar por los pastores, porque hay una responsabilidad grandísima de ser pastor, y ellos son los principales atacados espiritualmente. Por eso digo de orar por el enemigo, porque son los líderes de las iglesias. Y los líderes significan no algo en especial diciendo líder, no, sino los que guían y tienen la obligación de que esas ovejas, cuando terminen el paso por esta tierra, sean salvas. Esas almas a las que se le predicaron sean salvas. Gloria sea al Señor. Y vuelvo al capítulo 3 de Apocalipsis. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, como decía recién.
Muchos pensamos que por servir al Señor estamos vivos y yo camino con el Señor y yo predico la palabra. O no necesariamente estar predicando la palabra, pero muchos como ovejas que van y se congregan, solamente no sirven al Señor, pero se congregan. Van una vez a la semana, van 2 veces, escuchan música, adoración, pero no están haciendo las cosas bien delante del Señor. Todavía siguen mezclando cosas del mundo con las cosas de Dios. Y no se puede agradar a 2 señores. No sé a cuánto le está gustando este mensaje. A mí me gusta mucho predicar y siento que el Señor pone esas palabras en mi corazón. A veces son palabras duras, pero para despertarnos. Amén. El que está crecido en el Evangelio ya no puede estar mezclando lo santo con lo profano, o no puede estar agradando a los hombres y agradando a Dios. Muchas veces en este versículo nos enseña eso. Creemos que estamos vivos espiritualmente. Sin embargo, podemos estar llenos de obras, sirviendo al Señor, o no como siervos, pero estamos orando y nos congregamos y adoramos al Señor, pero tenemos fallas, las cuales no nos arrepentimos, las cuales no le decimos, Señor, trabaja en esa falla, libértame de eso que tengo, de ese pecado, no se arrepienten. Entonces piensa que si hoy se mueren, se van al cielo. Pero acá el Señor nos dice, yo conozco tus obras, es necesario que lo vuelva a repetir, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Estás muerto, te dice el Señor. ¿Te lo está diciendo a ti? ¿Me lo está diciendo a mí? Aún tenemos muchas cosas para cambiar. Pero vuelvo a lo principal. No somos perfectos. Solamente Jesucristo es perfecto. Pero si disponemos, como dice en Daniel, el libro de Daniel, si disponemos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón a Dios, Él va a trabajar. El otro día hablaba con gente que le estaba predicando la palabra del Señor y le llevaba un ejemplo que no se compara, pero quería hacer una especie de comparación para que ellos entendieran. Nosotros tenemos un auto que de repente está todo el motor destruido. Así estábamos nosotros antes en el mundo, pecando, destituidos de la gloria de Dios. Entonces la persona esa tiene un auto que tiene el motor destruido y que si no lo lleva al mecánico no puede arreglarlo. ¿Y qué va a hacer el mecánico? Va a sacar ese motor todo destruido, todo roto, que le faltan piezas, tiene piezas gastadas, piezas que no sirven más, y va a poner piezas nuevas, repuestos nuevos, y ese auto va a seguir andando. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Es que depende de esa persona que dice, bueno, acá está el mecánico, te lo dejo, señor mecánico, te dejo el auto, mira el motor, está destruido, hacelo todo nuevo, y esa persona se lo deja. Y a nosotros el Señor nos dice lo mismo, abre tu corazón si quieres ser transformado. Si nosotros al mecánico le decimos, tiene el motor roto, pero no se lo dejamos, el mecánico no lo va a poder arreglar. Y ese motor va a seguir fallando o no va a andar y se va a perder. No va a servir para nada. Y así nos pasa espiritualmente hablando. Si nosotros nos vamos al Espíritu Santo y además de haber aceptado a Cristo, no le decimos cada día, Espíritu Santo, moldéame en tus manos. Hazme un vaso de honra, un vaso de oro para uso útil. Ya no quiero ser más un desastre en mi vida. Quiero que transformes mi vida. Me cansé de llevar esta vida que llevaba. El Espíritu Santo, si nosotros abrimos nuestro corazón, así como esa persona llevó el auto al mecánico, el Espíritu Santo dice, tú abriste tu corazón, déjame trabajar en ti. Y como dice la palabra, pero eso es al principio, cuando aceptamos a Cristo, dice que Él saca nuestro corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos llamó y abrimos nuestro corazón al Señor. Qué importante saber que cada día entender que no somos nada sin Cristo y que solamente dependemos del Espíritu Santo para que Él obre, nos consuele y sobre todo que nos guíe a toda verdad. Amén. El Señor Jesús, quiero volver a repetir ese versículo, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchas veces me he sentido identificado. Y nos dice el Señor, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Afírmate, vuélvete al camino, no dejes que lo demás también se muera en tu vida. Afírmate, vuelve a mí, y con respecto al mensaje anterior, vuelve a enamorarte de mí, dice el Señor esta noche. Ya deja de perder tiempo, ya deja de estar sumergido en el pecado. Ya vuelvo, dice el Señor. Y no lo digo como una frase, está escrito en la palabra, ya viene el Señor.
Es necesario, hermanos, despertar. Sebastián, es necesario que despiertes. Hermano que está del otro lado, es necesario que despiertes. Si no conoces a Cristo, es necesario que hoy lo aceptes. Hoy puede ser tu última oportunidad. No lo sabemos. Yo no sé si hoy es mi última oportunidad de predicar, que el Señor me siga manteniendo guardado para Él, que me siga manteniendo con vida. Le pido, por eso digo cada día, gracias, Señor, por despertarme. Pero doy gracias por poder predicar la palabra. Y acá nos dice, sé vigilante, está atento, está despierto. ¿Qué es un vigilante? El que está despierto, no el que se duerme. No como esas 5 vírgenes imprudentes que se durmieron. Todas cabecearon, pero las 5 vírgenes imprudentes no buscaban llenarse del aceite. Entonces cuando vino el Señor, dice que encontró sus lámparas vacías. Ellas se encontraron con que tenían sus lámparas vacías y se desesperaron. Así será aquel día para muchos, que se conformaron con escuchar la palabra, pero no perseveraron en la fe. No quisieron seguir aprendiendo, creciendo espiritualmente y mostrando y recibiendo lo que Dios tenía. Clama a mí, dice la palabra, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay muchos que se quedan como al principio, en el primer año del estudio, como quien dice, ¿no? Uno va a ser médico y son 8 o 9 años y muchos se quedan en primer año y lo repiten y lo repiten. Y hoy, como dice la palabra, creo que lo dice el apóstol Pablo, teniendo ya necesidad de comer un alimento sólido, de haber de tantos años en el Evangelio, estar crecidos y estando enseñando a otros, tienen necesidad de esa leche espiritual. Tienen necesidad de volver a los comienzos, porque nunca han abierto realmente su corazón a Dios y se estancaron. Han perdido a su primer amor, han dejado a su primer amor. Por eso cuando uno se enamora de Cristo quiere crecer más y más. Y el Señor nos dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque, y miren qué tremendo esta parte que dice acá, ¿cuántos tienen abierta su Biblia? No lo sé, pero abran sus Biblias. Mediten en la palabra, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No solamente nos dice, como la otra palabra, has dejado a tu primer amor. Has dejado de buscarme, has dejado de tener intimidad, sino que has permitido que entre el pecado en tu vida, te enfriaste. Hay otra de las cartas que dice que los tibios y los fríos no entrarán al reino de los cielos, sino que tenemos que ser, nos enseña, calientes en el espíritu, fervorosos, llenando nuestro corazón con todas las cosas de Dios y no pensando, como escuchaba la otra vez a alguien que decía, bueno, pero no tiene nada de malo escuchar adoración y escuchar música secular. O no tiene nada de malo que me junte con amigos o amigas que no son cristianos. Jesús mismo se juntaba, y se sabe, con mucha gente que no era cristiana, pero se juntaba para predicarles la palabra, no se juntaba a cenar con ellos y a ver de qué hablaban y compartía los mismos temas. Porque dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí tenemos una respuesta a por qué un hijo de Dios no se debe juntar con por ejemplo, estar con amistades que no les son edificantes, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y a futuro va a hacer que te apartes sin darte cuenta. No puedes estar queriéndote enamorar del Señor y todavía seguir enamorado del mundo. Muchas veces nos pasa, o me ha pasado, lo quiero decir por lo menos por mi lado, que he querido agradar al hombre por no quiero agradar a Dios y quiero agradar a los hombres. Me ha pasado muchas veces eso. Y estamos negando a Cristo de esa manera. Sé vigilante, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué feo y qué triste, no es feo, es triste. Llegar el momento de encontrarnos con el Señor, o que el Señor ahora te hable audiblemente o a través de esta palabra y te diga, no, hermano, hermano no, pero querido oveja, hijo de Dios, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, es decir, hemos recibido la enseñanza, la sana doctrina, la palabra, y guárdalo, guarda esa palabra en tu corazón. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí está el tesoro de todo. No llenes tu corazón con cosas del mundo, ya eres un hijo de Dios. Arrepiéntete, líbrate del pecado, porque Cristo viene. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y dice, y arrepiéntete. Y miren esta exhortación de parte del Señor Jesús, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por eso nadie tiene comprada la vida.
No sabemos cuánto tiempo podemos vivir. Tal vez sea la última oportunidad para muchos, tal vez no. Gloria sea al Señor que nos guarde cada día y que podamos despertar por su misericordia para perfeccionarnos, en que en sí es el que nos perfecciona es el Espíritu Santo. Pero arrepiéntete, dice el Señor, porque si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero el que está atento, el que camina con Dios, está atento, es vigilante, vela, ora, pasa tiempo con Dios. Y tengo que volver a decir, somos imperfectos, sí, pero todos los días nos vamos perfeccionando. Le decimos, Espíritu Santo, perfeccióname, como dice tu palabra en Filipenses, hasta el día de la venida del Señor Jesús. Perfeccióname, límpiame. Pero tienes, el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Recordemos que Jesús le está hablando al apóstol Juan de esta iglesia en Sardis y le dice, tienes unas pocas personas dentro de esa congregación que no han manchado sus vestiduras. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque han guardado su santidad, la guardan cada día, oran, buscan del Señor, adoran en espíritu y en verdad, prefieren agradarle a Dios y no al mundo, buscan la santidad cada día y la paz. Por eso dice, no han manchado sus vestiduras. Pero lo triste de esto es que dice, hay pocas personas así. Y hoy, en la iglesia de Cristo, no sé cuántas personas, no podría contarlas, no sé cuántas personas se guardan sus vestiduras. Intentan cada día hacer todo para el Señor bien. Todo lo que hagamos, dice la palabra, lo debemos hacer para el Señor. Pero ¿cuántas son las que verdaderamente tienen sus vestiduras limpias, blancas? Y dice, y andarán conmigo esas personas con vestiduras blancas, las que estén limpias, las que estén en santidad, dice, porque son dignas. Dios llama digno a la persona que camina en santidad. A los que, no digo de vivir como siempre a veces comparto, encerrado arriba en una montaña y no salir de ahí para no enfrentarnos al mundo y caer en el pecado, porque vamos a tener lucha igual. Y nuestra obligación es predicar el Evangelio. Pero nos vamos a veces a encontrar con gente que nos quiere contaminar de muchas formas espiritualmente. Y dice solamente que son dignas aquellas personas que tienen las vestiduras blancas. Mi pregunta es para mí también, ¿acaso tengo yo mi vestidura blanca? Porque acá dice que había pocas personas en Sardis que no han manchado. Es decir, que hay personas que buscan del Señor y tienen sus vestiduras blancas, que aceptan la corrección, que aceptan la exhortación. Esas son personas dignas. Podemos ser llamados dignos delante del Señor. Lava tus vestiduras porque es tiempo, viene el Señor. El que venciere, y vuelve a decir algo muy interesante como el mensaje a Éfeso, y vuelve a hablar de vencer, de seguir luchando, aunque tenían otros defectos lo de la iglesia de Sardis, pero dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Por eso es importante santificarnos cada día. La voluntad de Dios, dice, es nuestra santificación. Pero dice que si vencemos nuestras vestiduras, seremos vestidos de vestiduras blancas. Y algo importantísimo, porque cuando se nos predica y aceptamos a Cristo, ya tenemos salvación, pero debemos cuidar esa salvación. Y acá dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso significa, no, si tú mantienes tus vestiduras lavadas, si tú te mantienes en santidad, entrarás al reino de los cielos y no te perderás la vida eterna. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Yo siento que hay personas que se han apartado del Señor y esos nombres están siendo borrados y no lo saben, porque están cegados en su pecado. Están, como decía recién, el hijo pródigo. Es necesario de orar y volverse al Señor y decir, Señor, no borres mi nombre del libro de la vida. Ten misericordia, me arrepiento de mis pecados. Perdóname las veces que te he fallado, que he pecado, que me he sumergido en el pecado, conociendo tu palabra, he pisoteado tu sangre. Perdóname y vuelve a inscribir el nombre en el libro de la vida. No lo borres, Señor. Y confesaré su nombre. Qué importante esto que dice el Señor Jesús. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, acá le dirá aquel día, acá, si yo me mantengo en santidad, dirá, mira, Padre, acá está Sebastián, que guardó sus vestiduras, que las mantuvo blancas, a pesar de tal vez de muchas caídas que tuvo. Él perseveró, él luchó, él venció.
Su nombre está escrito en el libro de la vida. Será revelado, será dicho al Padre y a los ángeles, dice. Y termina diciendo, y con esto termino el mensaje, gloria sea al Señor, el que tiene oído, vuelve a decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, y habla del Espíritu Santo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, aquel que tiene oídos para oír, para sujetarse a Dios, porque muchos declaran a Cristo como Señor y Salvador, no sé si lo dije antes, pero no saben el significado de llamarlo Señor. Cuando decimos, Jesús, quiero que seas mi Señor, estamos diciendo, gobierna mi corazón, transfórmame con el Espíritu Santo. No quiero tomar decisiones por mi cuenta, quiero que tú me guíes. Y muchas veces no le estamos consultando al Espíritu lo que tenemos que hacer. Y por más que lo llamemos Señor, no es nuestro Señor, porque hacemos lo que queremos. Y por eso esa palabra, no solamente para los siervos de Dios, sino para los que congregaron, pero no hacían lo que querían en realidad. Muchos vendrán aquel día, dice el Señor, recuerda esta palabra. Señor, Señor, pero ¿qué está pasando? Yo te servía en el ministerio, yo estaba en la entrada recibiendo a los hermanos y yo estaba en la parte del comedor dándole alimento a los niños en la escuela dominical. Yo hacía muchas cosas, Señor, para ti. Y ahora, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué me condenas? Y el Señor va a decir, apartaos de mí. Aunque con toda la tristeza del mundo, me imagino que le va a decir, con todo el dolor, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí, dice el Señor. Podrás haber servido en el ministerio. Por eso la palabra, y vuelvo a repetirla y con esto termino, dice que los dones y los llamados son irrevocables, los dones y los talentos. Hay gente que tiene dones de parte de Dios, puede estar sanando gente en el nombre de Jesús, Dios los usa. Puede estar en el ministerio, pero están viviendo una vida de pecado. Que Dios me guarde, esto es para todo, no crean que yo no tengo luchas todos los días, somos seres humanos, vivimos en la carne. Pero dice que al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y yo lucho día a día por recibir cada día más esa limpieza espiritual, esa purificación, esa santidad. Y porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y hoy es día de que si no estás bien delante del Señor, esta es una palabra, como dice, noticia del último momento. Cristo viene, esa es la noticia de ahora. No son las noticias del mundo. Sí, las noticias del mundo nos enseñan que se están cumpliendo todas las señales que anuncian la venida del Señor. Pero la más importante de la noticia del último momento es que arrepiéntete, limpia tus vestiduras, conságrate para el Señor, adora al Señor, pasa tiempo con Él, enamórate del Señor, enamórate, pasa tiempo, llénate del Espíritu Santo, pídele al Señor la llenura del Espíritu Santo. Estoy hablando a todos aquellos que alguna vez recibieron a Cristo en su corazón, pero se han enfriado y han dejado su primer amor. Que Dios nos guarde y que nunca dejemos nuestro primer amor. Pero también les quiero hablar a aquellos que puede ser que estén mirando, miren luego el video, y para la gloria del Señor, yo siento que cada vez hay más almas que todavía no conocen al Señor y pasan por el Facebook, porque también lo compartimos a los Facebook comunes, y saber qué es esto que están compartiendo, que están emitiendo, porque es lindo hoy en día hacer videos. Muchos hacen videos, muchos hacen directos, pero qué hermoso es cuando uno hace un video, un directo, una reunión, compartiendo algo que edifica, que es la palabra del Señor, que te va a enseñar a ti y me vuelve a enseñar a mí, que nos ayuda a meditar y a entender que sin Cristo no somos nada. Gloria sea al Señor, para Él es toda la gloria. Hermano, que Dios te bendiga. Vuelvo a repetir el título de este mensaje: lava tus vestiduras. El Señor viene pronto. Y no nos olvidemos que aunque no viniera ahora, vamos a decir, como digo siempre, venga mañana o el mes que viene. Puede ser que venga ahora en medio de esta reunión. Pero puede ser que seamos llamados por el proceso de que se nos terminó aquí en esta tierra nuestro ciclo de vida y tengamos que pasar por la muerte y ahí comience lo eterno, como decía antes. Tal vez no pasemos por el arrebatamiento y seamos llamados antes. Y ahí es aún más peligroso todavía no tener las vestiduras limpias, porque el momento de arrepentirse es aquí en la tierra. En el arrebatamiento, la persona que no estuvo a cuenta con Cristo, aunque sea cristiano, pero
no con sus vestiduras limpias, se quedará aquí en la gran tribulación limpiando su vestidura. Pero si ahora está empezando a haber persecución al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, imagínate en medio de la gran tribulación con el anticristo. Yo no quisiera estar ahí. Pero más peligroso es morir estando en pecado, no arrepintiéndose, sumergido en el pecado. Y nos despertaremos frente a Cristo y Él nos dirá lo que decíamos recién. Señor, yo predicaba, pero no vivías en santidad. Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Tú te crees que estabas vivo espiritualmente, pero estabas muerto en vida. Tendrías el título de maestro que yo puse en ti, tendrías esto, tendrías lo otro, servirías en la iglesia. Conocías la palabra como oveja, pero estabas viviendo como cuando vivías en el mundo. Que este mensaje sea de edificación para cada una de las almas. Que el Señor toque profundamente cada uno de los corazones que escuchen esta palabra, que es para todos, para afirmarnos cada vez más. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. No dejes que caigan el resto de las cosas que estás teniendo, caminando con Dios. Enamórate del Señor cada día más. Enamórate porque Cristo viene. Y predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, aprovechando bien los días, dice la palabra del Señor, porque los días son malos. Que el Señor te bendiga y doy gracias al Señor por permitirme hacer esta reunión y la palabra que puso en mi corazón, estando aquí solo con el Espíritu Santo, pero estando aquí solo predicando. Doy gracias al Señor y al pastor que puso en mi vida, al pastor Luis Romero, por permitirme hacer este programa desde el canal de la iglesia para edificación de las almas. Cristo viene, no te olvides y prepárate ya, desde ahora. Preparémonos. Y si nos tenemos que ir antes del arrebatamiento, estemos preparados. Limpiemos nuestras vestiduras, hermanos. Quiero despedirme con una canción hermosa y escuchen la letra que dice así: que Dios les bendiga. Los saludo ahora porque después va a estar la canción y nos estaremos, si Dios quiere, por medio de su voluntad, emitiendo nuevamente, tal vez el sábado, no lo sabemos, o la semana que viene, pero para la gloria del Señor estaremos haciendo estos programas para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Cántale al Señor, volaré, aquel día cuando estemos yendo a su presencia. Canta esta letra hermosa. Hermano mío, que volaré, si lo sé muy bien, que un día junto a Cristo volaré. Yo las nubes pasaré, las estrellas cruzaré.
Cristo